Sí, es evidente que nosotros y este mundo necesita esperanza. El texto lema de nuestra conferencia justamente lo encontramos en Tito 2:13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Este mundo necesita esperanza. Nosotros necesitamos esperanza. Vamos a encarar este estudio desde dos puntos de vista. En primer lugar, vamos a encararlo desde la desesperanza en nuestro tiempo y luego vamos a ver la esperanza para nuestro tiempo. Entonces, en primer lugar, la desesperanza en nuestro tiempo. Podríamos ver muchos aspectos, pero simplemente quisiera hacer un pequeño resumen de tres áreas. En primer lugar, la desesperanza generalizada. Creo que no es una novedad si afirmamos que uno de los efectos más serios que está teniendo esta pandemia, aparte de la enfermedad y la cantidad de muertos, es sobre la psiquis de la gente. Se hizo una encuesta con un cuestionario de la Organización Mundial de la Salud pidiendo que se defina con una palabra lo que significa este tiempo o lo que produce. Y las palabras más repetidas fueron incertidumbre, miedo, preocupación, angustia y ansiedad. Como efecto inmediato, se constató un aumento enorme del consumo y abuso de ansiolíticos. Creció enormemente. El 11% de la población tiene miedo. El 66% de las personas una gran incertidumbre. A esto se suma un aumento enorme del consumo de alcohol. A su vez también el aumento de divorcios, problemas familiares y lamentablemente también gran cantidad de suicidios. Se nota una tremenda angustia en la sociedad. Pero también tenemos que nombrar otras cosas que podrían producir angustia, incluso en creyentes y sobre todo si lo comparamos con lo que sabemos de las escrituras. Entonces, por un lado tenemos la desesperanza generalizada. Luego vamos a ver la deconstrucción de los valores. Es innegable la marcha a minar, a desvirtuar, ridiculizar y hasta volver en su opuesto los valores que antes marcaban la sociedad por muchos siglos. Pensemos un poco en los valores que tenía el mundo occidental. La mayoría de las constituciones de nuestros países, con una tradición judeo-cristiana, tenían principios similares a los 10 mandamientos, o sobre todo los que tenían que ver con el prójimo, o sea, los últimos 6. Analicemos un momento lo que está pasando con ellos. Todos conocemos los primeros mandamientos, los cuales están relacionados con el reconocimiento y la adoración a Dios, honrar solo a Dios, su nombre, y dándole el lugar que merece en el día a día. Pero en lugar de ello se está excluyendo explícitamente a Dios de área tras área en la sociedad. Como Israel con el becerro de oro, hoy en su lugar se colocan otros dioses, como ser la evolución que está presente en todas las áreas de la enseñanza. El materialismo o consumismo es uno de los grandes becerros de oro de la actualidad. Otro es el tema del medio ambiente, la naturaleza, poniendo la criatura por encima del creador. Y sin lugar a duda, uno de los grandes ídolos de la actualidad es el hombre mismo, el ser humano mismo. Pablo, cuando escribía acerca del tiempo final, allí en 2 Timoteo el capítulo 3, hay una serie de características que muestra acerca de las personas, cómo serían en el tiempo final. No tenemos tiempo ahora de estudiarlo en profundidad, pero simplemente lo que se refiere a las personas ya los nombra como amadores de sí mismos, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios. Tienen apariencia de piedad, pero la eficacia la niegan. En otras palabras, todo gira alrededor del ser humano. Esto lo podemos observar en muchas áreas, pero de una forma realmente alarmante, por ejemplo, en las redes sociales. Todo gira alrededor de presentarse a sí mismo, de obtener una gran cantidad de likes. Y no sé si no se la obtiene,
entonces se está dispuesto a hacer cualquier barbaridad con tal de tener más. Las operaciones estéticas es cada vez más natural. Incluso se nota una cada vez mayor identificación casi mística con líderes. Podrían ser líderes políticos y no interesa los valores que tengan. Otro becerro de oro de moda es la vacuna. Ya me lo decía un médico el año pasado, que todos están enfocados a la vacuna y cuando venga, la idea es conseguirla a toda costa para poder vivir después la libertad. Hacer lo que se tenga ganas de hacer. Y no estar siendo confrontado cada día con los números de muertos, que obviamente nos hace razonar un poquito y ver lo corta que es la vida, ¿no? Ahora bien, cuando en una sociedad Dios deliberadamente es corrido a un costado, es de asombrarse luego que los otros mandamientos, los que están relacionados con el prójimo, se vayan diluyendo e incluso eliminando más y más. Vemos un poquito cómo esto está afectando los mandamientos en cuanto al prójimo. Obviamente estos mandamientos fueron dados a Israel en la antigüedad, pero los mismos valores los encontramos en el Nuevo Testamento. Empecemos por el quinto mandamiento, que era el de honrar a los padres. Obviamente eso hace mucho que se perdió. Hoy en día se está deconstruyendo el rol de los padres, de las familias de una forma impresionante. Con un ejemplo basta. En Canadá, el padre de una chica de 14 años se encuentra en la cárcel porque se resiste al cambio de sexo que quiere ella y por seguir llamándola hija en lugar de hijo como ella se percibe. Eso fue definido por las autoridades como violencia contra su hija. A esto le podemos sumar la eutanasia, etc. Y ya que estamos en el tema, el sexto mandamiento de no matarás, sigue siendo vigente en las leyes en líneas generales, pero creo que enfocado a la parte productiva de la sociedad. Vemos con tristeza la legalización del aborto que va abarcando cada vez más países. Pero no solo esto, sino que incluso se está hablando de la legalización del asesinato de bebés en los primeros meses después de nacidos. Si tuvieran alguna enfermedad, alguna complicación seria. Se ha hecho una encuesta entre médicos en Bélgica y el 90% de los médicos está de acuerdo en matar a los bebés después de nacidos si tuvieran algún problema serio. En los países donde ya se ha legalizado el aborto, muy pronto le sigue la eutanasia y donde esta práctica ya ha sido aceptada, se está viendo que hay cada vez más casos donde se practica la eutanasia sin el consentimiento del paciente o incluso en contra del mismo. Por ejemplo, un caso que se dio de una mujer que tenía problemas con demencia. La médica le quería inyectar la solución con la cual terminaría con su vida y ella se resistía tanto que la doctora llamó a los parientes para que agarraran a esa persona y ahí le practicó entonces la eutanasia. Realmente tremendo. El séptimo mandamiento, el de no adulterar, ya es tomado como un chiste. La inmoralidad, la pornografía, la ideología de género está minando la unión establecida directamente por Dios. Ahora, cuando la base de una sociedad, como es el matrimonio, es atacada, es destruida, no nos tenemos que asombrar si esta luego se desmorona completamente. La ideología de género, a pesar de ser anticientífica, es impuesta en todo lugar. Desde lo más chiquitos, el jardín de infantes se enseña esto. Escuché que hasta se tiene que hacer un cursillo sobre estos temas antes de sacar una licencia de conducir en algunos lugares. El octavo mandamiento protege la propiedad privada.
diciendo no hurtarás, pero esto hoy en día también es pisoteado sin escrúpulos por el terrible aumento de los hechos delictivos que muchas veces inclusive después son minimizados frente a los jueces. Vemos la destrucción deliberada de puestos de trabajo, de empresas, la inflación que es un ladrón oficial, ¿no? El aumento desconsiderado de los impuestos sobre la propiedad privada, la corrupción hasta los más altos niveles en muchas de las sociedades. Y así llegamos al noveno mandamiento, eso de no dar falso testimonio contra el prójimo. Ahora, por medio de la tecnología, por los medios de comunicación, se puede destruir con una facilidad la credibilidad de cualquier oponente. Las voces críticas son acalladas sistemáticamente por Google, YouTube, Twitter, Facebook. Estos se han levantado como policías de la nueva verdad. Lo que ellos no consideran correcto es bloqueado, censurado, quitado o hecho inaccesible por los algoritmos de búsqueda. Cada vez más cristianos son censurados por ellos. Los predicadores que se expresan de acuerdo a los principios bíblicos de moralidad son atacados, son expuestos públicamente por la prensa, son acusados en juicios. Y no pocos de ellos han tenido que pedir perdón por sus dichos para no ser multados o inclusive perder su puesto de trabajo. Los ataques a centros cristianos son cada vez más frecuentes. Iglesias son atacadas. Por ejemplo, en Francia, 2 iglesias cristianas por día son vandalizadas, destruidas, dañadas, incendiadas. Y como no podía ser de otra forma, el último mandamiento de los 10, el de codiciar los bienes materiales o la familia del prójimo, obviamente también ya se vio arrasado por completo. Como vimos, dado que el materialismo, el consumismo, se ha vuelto un dios, la codicia es lo normal, es fomentada por la publicidad. Ahora, esta codicia también se traslada en las áreas de la familia, hogar, hijos. Esa codicia, ese deseo de autorrealizarse, llega al punto de conseguirse bebés por catálogo, aprovechándose de mujeres que muchas veces por una necesidad económica están dispuestas a poner su cuerpo para gestar una criatura que luego no va a ser suya. No interesa las necesidades del niño. Personas egocéntricas pasan deliberadamente por encima de las necesidades de otros. Entonces, resumiendo, cuando se saca a Dios de en medio, también se borra la moral. Se suplanta por valores que van cambiando de acuerdo a lo que piensan los que tienen el poder económico político. En la ley de Dios estaba protegida la familia, la vida, la propiedad. Todo esto ahora se está perdiendo y siendo suplantado por ideologías. Entonces tenemos una desesperanza generalizada. Tenemos la deconstrucción de los valores. Y tenemos también un tercer punto que podríamos decir la dirigencia globalizada. En muchos ámbitos, sean estos sociales, políticos, económicos, se está hablando de la necesidad de un reseteo global. Dado que se tiene un problema global, los gobiernos deberían ponerse de acuerdo, dejar de lado el nacionalismo y delegar su poder, al menos momentáneamente, a un gobierno global. Dicen que debería establecerse una especie de socialismo, gravar de impuestos las grandes fortunas. Los derechos individuales se harían a un costado para un supuesto bien común. Según muchos, la solución sería entonces un reseteo global. Así como cuando uno resetea un celular, una computadora, poner todo a cero y empezar de vuelta, con nuevas reglas. Potenciado por la pandemia, observamos una aceleración de la búsqueda y el logro de la ubicación y control de cada persona por medio de la tecnología y muchas veces los gobiernos. Esa identidad global de cada ser humano se está gestionando a nivel político, tecnológico
muy, muy fuertemente. Pero más allá de lo tecnológico, o mejor todavía, utilizando la tecnología, está creciendo un gobierno globalizado, ni siquiera electo. Hoy en día se está gestando un grupo de líderes que está por encima de instituciones y gobiernos, formadores de opinión o incluso de reglas que están por encima de cualquier persona, simplemente porque tienen gran poderío tecnológico y económico. Con la excusa de cuestiones de salud, se recortan cada vez más los valores democráticos, la independencia de pensamiento y la voluntad. De hecho, ya se está hablando de un mundo post-democrático. Se está volviendo el uso legítimo de la fuerza por parte de los gobiernos. El que tiene más dinero, el que tiene más fuerza o el que grita más, es el que domina. El miedo es la herramienta ideal para lograr todo esto. Se está haciendo todo para colonizar la mente de las personas por una gran cantidad de formas y medios. Se está trabajando inclusive de lograr tecnologías para que a la larga se pueda lograr una simbiosis total con la inteligencia artificial. Algunos gobiernos hasta ya están hablando de leyes para regularizar todo esto. Lo único privado que realmente nos queda todavía, que son nuestros pensamientos, para que no estén dominados a través de la tecnología, o al menos regularizarlo. Ahora, cuando los creyentes escuchamos estas cosas, enseguida nos acordamos lo que la Biblia dice respecto a eso. Profecías de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, la unificación de reinos, Apocalipsis 13 y 17, un conglomerado de poder que tendrá una opinión y darán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, nos preguntamos, ¿estamos cerca del tiempo del anticristo? ¿De un gobierno y un control global? Sí, sin lugar a dudas. Entonces, todo esto produce desesperanza, angustia, miedo. Entonces vayamos al segundo punto. Frente a la desesperanza de nuestro tiempo, enfoquémonos a la esperanza para nuestro tiempo. Y allí nos vamos a mirar tres aspectos. En primer lugar, la realidad de la aflicción. Cuando observaba las características anteriores, inmediatamente vino a mi mente la frase dicha por el Señor: en el mundo tendréis aflicción. Qué diferente suenan estas palabras del Señor a las que escuchamos de los profetas modernos, que prometen una vida llena de bendiciones, de victoria, de parar de sufrir, de prosperidad, de bienestar, de salud, ¿no? Jesucristo no se anduvo con vueltas, sino que anticipó que la vida del creyente piadoso habría de ser complicada. Aunque Jesús estas palabras los dijo a sus discípulos teniendo frente a sí sus sufrimientos y las de ellos, es evidente que estas palabras también están enfocadas a todos los creyentes. Y el apóstol Pablo dice prácticamente lo mismo, enfocado al tiempo final. Allí en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Ahora bien, el énfasis de esta expresión se encuentra justamente puesto en el tiempo final. Y a esto podemos sumar lo dicho por Daniel, cuando también habla acerca del tiempo final. Un tiempo marcado por el dominio de un personaje nefasto, terrible. Un tiempo en el cual habría una tribulación sin precedentes. Allí en Daniel 12:1 él escribe: tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por lo tanto, cuanto más nos acerquemos al arrebatamiento de la iglesia, ese evento que inaugura el peor tiempo de maldad y angustia sobre el mundo, tanto más estaremos observando los anticipos de ello. Son como los dolores de parto que se van acrecentando. Entonces no nos tenemos que asombrar si los valores bíblicos, los creyentes, las iglesias son atacados cada vez más. Entonces tenemos la realidad de la aflicción. Pero también podemos observar una respuesta a la aflicción.
Como vivimos la aflicción en este mundo es un hecho. Pero Jesús no solo nos deja con la mala noticia, sino que también añade consuelo, seguridad y esperanza a pesar de las aflicciones. Creo que la frase completa todas la conocemos muy bien. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 36, ¿no? 33. Aparte de las aflicciones corrientes que puede pasar cualquier persona, la realidad de vivir en un mundo con una tendencia cada vez más anticristiana eh, hará que haya más fuentes de aflicción para el creyente. Pero saben, esto no nos debe desanimar. Hay un aliciente, hay un consuelo. En Jesucristo podemos tener paz. Mucha de la aflicción a la cual nosotros estamos expuestos no procede tanto por las circunstancias o la oposición de las personas, sino sobre todo de cómo nosotros encaramos estas circunstancias. Nuestra reacción generalmente es negativa. ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que suceder a mí? El creyente no está libre de dificultades, de dolores, de enfermedades, oposición o inclusive la muerte, ¿verdad? Quizás hasta tenga más problemas que los demás, pero en medio de las peores tormentas puede gozar de paz, de una quietud, de un sosiego humanamente inexplicable. Sin embargo, el Señor dijo que esta seguridad y esta paz, esa victoria, la tendrían estando en Él. Esto era lo fundamental. Esto no se puede producir por medios humanos, no se logra con actitudes religiosas, ni siquiera la decisión primaria de seguir a Jesús. Todo se basa de cuán cerca estemos de Cristo y cuánto realmente confiemos en Él. La paz es el resultado de su victoria y esta hay que aplicarla a la vida. De esta manera, Dios quiere lograr que el ser humano esté en absoluta dependencia de Él. Él es muy sabio al implementar esto, de darle la paz solo a aquellos que realmente están en Él. El creyente puede vivir en continua paz si está en dependencia de Cristo. Cristo es la fuente eterna de vida, plenitud y paz. Estos días recibía un mensaje por WhatsApp con una frase de Oswald Chambers. Decía, la extraordinaria cosa de Dios es que cuando le temes a Dios, no temes a nada más. Y cuando no le temes a Dios, le temes a todo lo demás. Nuestro mundo está marcado por la aflicción y el miedo. ¿Por qué? Porque no temen a Dios. Pero el creyente puede vivir otra realidad. Y en este punto te quiero preguntar algo. ¿Tienes esa fuente de paz? ¿Ya aceptaste a Cristo como tu Salvador? Si la tienes, ¿vives en profunda dependencia y confianza en Él? Entonces, teníamos la realidad de la aflicción, la respuesta a la aflicción, pero también tenemos el recurso de la esperanza. Entonces, en contraposición a la angustia, al miedo, a la aflicción que producen todos los eventos que observamos y muchos más, se encuentra la esperanza. Pero, ¿saben? No cualquier esperanza. En lo cotidiano, la palabra esperanza significa esperar algo con ansias, algo que no se ve, pero sin la certeza de que se dé. Por ejemplo, si alguien tiene un problema económico, podría decir, tengo la esperanza que las cosas mejoren. Si alguien está enfermo o tiene un ser querido que está enfermo, dice, tengo la esperanza que sane pronto. Este tipo de esperanza no pasa a ser otra cosa sino un deseo y a veces hasta una ilusión. La Biblia dice de la esperanza del inconverso que perecerá, que los inconversos están sin esperanza y sin Dios en este mundo y enfrentan la muerte como los que no tienen esperanza. Ahora, en la Biblia el concepto de esperanza no implica un sentimiento generado en nosotros mismos de un ánimo imaginario. Tampoco tiene que ver con ilusiones ni un optimismo injustificado.
La esperanza de un cristiano se basa en un sólido fundamento. ¿Por qué? Se basa en la persona del Señor, se basa en la palabra del Señor. Es el término que utilizó Job. Por ejemplo, en Job 13:15, este hombre escribe: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Aunque él me matare, en él esperaré. La palabra hebrea allí en el original significa una espera larga y paciente a pesar de demoras y decepciones. ¿Por qué? Porque hay una expectativa gloriosa. Sabemos que Dios va a satisfacer nuestras necesidades, va a alcanzar sus propósitos, a veces diferentes a los que nosotros creemos oportunos. Ahora, lo opuesto a esta esperanza, obviamente, es un sentimiento de miedo y angustia. Ahora, ¿saben cuál es el libro de la Biblia donde más veces aparece la palabra esperanza? Es en el libro de Job. El libro donde menos lo esperaríamos. Allí hay un personaje cuya vivencia pareciera con menos esperanza. Y es justamente allí donde aparece. Incluso en Job, el primero, si pensamos en forma cronológica en los libros de la Biblia, el primero en hablar de la resurrección corporal y de ver al Señor. Todos conocemos la frase: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual lo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro». Es allí donde nos damos cuenta que la esperanza no se basa en experiencias positivas, en bienestar o seguridad. La verdadera esperanza, obviamente no se puede ver, se basa en el Señor, en su presencia, en su palabra, en su plan, que se va a llevar a cabo con absoluta seguridad. La esperanza cristiana no es una ilusión engañosa para mantener a flote los ánimos y las emociones y evitar que avancemos ciegamente a un destino inevitable. La esperanza es la base de la vida cristiana. ¿Por qué eso es así? Habría muchas cosas que podríamos nombrar, pero quisiera destacar 3 de ellas. En primer lugar, la esperanza en la presencia de Cristo. Recién veíamos que la paz en un mundo lleno de aflicción se basa en la victoria de Jesús. Él venció en la cruz sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre la muerte, al resucitar. A su vez, el que vive en nosotros, es el que vive en nosotros como Salvador, porque dice Pablo: «Cristo en vosotros, la esperanza de gloria». O sea, Él vive en nosotros. Para los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, Él nos dio la vida eterna. Y como Él venció, también nosotros podemos ser vencedores, podemos aplicar la victoria. Aparte de ello, nos garantizó su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién nos puede sacar el temor en un mundo marcado por el miedo, la angustia, si no es Cristo? ¿Quién nos puede dar esperanza cuando las tinieblas parecen que nos envuelven por completo, se vuelven cada vez más densas, si no es aquel que se autoproclamó como la luz del mundo? Por eso te invito, si todavía no lo has recibido, si no has recibido la salvación en Jesucristo, el perdón de tus pecados, si todavía no estás seguro de irte al cielo si tuvieras que morir ahora, entonces acepta la invitación de Jesús. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Pídele perdón por tus pecados. Cree que Él murió también por estos tus pecados. En la cruz del Calvario derramó su sangre allí. Y entonces Él va a perdonar tus pecados, va a limpiarte de toda culpa. Pero simplemente ven a Él, dile: «Señor, sálvame. Llena mi alma atribulada de tu paz. Ilumina la oscuridad de mi vida». Ahora, si haces esa oración con sinceridad, con fe, serás hecho una nueva criatura en Cristo. Si crees en Jesucristo y lo recibes como tu Salvador,
serás hecho un hijo de Dios. ¿Lo has hecho? Y para los que ya somos de Cristo, quiero añadir dos conceptos más. Aparte de la presencia de Cristo, también la palabra de Cristo. Cuando analizamos todo lo que sucede en el mundo, realmente nos podríamos angustiar, nos podría dar miedo, podríamos incluso llegar a la desesperación. Pero el creyente, aparte de concientizarse que tiene a Jesucristo, que tiene al Señor, solo tiene que acudir a la información real y la fuente de la esperanza, la palabra de Cristo. Que habíamos dicho, Jesús había dicho, confiad, confiad. Además, el apóstol Pedro dice en 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Unos versículos antes, en 1 Pedro, él escribe que era el Espíritu de Cristo que hablaba por medio de los profetas, anticipando los hechos que habrían de suceder. Leyendo entonces los pasajes que hablan del anticristo en Daniel, en 2 Tesalonicenses, en 2 Timoteo, en Apocalipsis, donde se nos destaca las características de las personas, las circunstancias que se habrán de vivir en el tiempo final, el creyente ya sabe esto, se anticipa a los hechos. El creyente es absolutamente realista. No es un fanático religioso. Sabe que las cosas se están poniendo complicadas, pero al darse cuenta de lo terrible que se avecina, también está seguro que cuanto más oscuro se esté poniendo el mundo, tanto más cerca está el amanecer, tanto más cerca la venida del lucero de la mañana. Luego de hablar acerca de las señales de la tribulación, o sea, las que habrían de anteceder a su venida en gloria, Cristo dice en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergueos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Frente a la realidad de que son cada vez más las personas que abandonan, que le dan la espalda a Cristo y los principios divinos, los valores bíblicos. Sigamos el ejemplo de Simón Pedro, quien frente a una realidad similar que muchos de los seguidores de Jesús lo estaban abandonando, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos se preguntan, ¿qué nos espera? ¿Cómo seguirá el tema de nuestras iglesias? ¿A qué influencia perniciosa nos estaremos enfrentando nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos? Si uno observa lo que dice la Biblia, el aumento de la maldad es un hecho. Por eso es tan importante enfocarnos a aquello que pueda afirmar nuestros corazones. Y eso es la palabra. Alguien dijo, el miedo apaga el pensar. Y eso estamos viendo bastante hoy en día. Pero la fe enciende el pensar. ¿Y esta fe de dónde proviene? Y proviene de la palabra de Dios. Entonces, apropiémonos de ella. ¿Cuántas veces en la Escritura aparece la orden de no temas? No temas. Acudamos a la palabra. Ella nos va a llenar de paz y de gozo. Pero no solo tenemos la presencia del Señor, la palabra del Señor, sino también tenemos la esperanza de la venida del Señor. Por todo lo que podemos observar en nuestro mundo, nos damos cuenta que en medio y por medio de la pandemia nos estamos acercando un paso gigantesco hacia los eventos descritos en los pasajes antes nombrados. Nos acercamos cada vez más a un sistema totalitario, con un
control global de la población mundial. Es evidente que la venida de Cristo está a las puertas. Pareciera que se está acercando la venida del hombre del pecado y con él una serie de juicios nunca antes vividos sobre esta tierra. Gracias a Dios, la iglesia no tendrá que pasar por ello. Él, Cristo, nos libra de la ira venidera. La iglesia será arrebatada por el Señor antes de estos eventos. Por otro lado, hay claras exhortaciones a velar, de tener expectativa respecto a la inminente venida del Señor. Se avecina el momento en el cual vendrá el Señor para dos cosas. Por un lado, para darle lugar a que la maldad llegue realmente a un punto culminante y que luego venga el juicio, para juzgar esa maldad y los pecadores que no se arrepintieron. Pero para los que han creído en Jesucristo, como dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, el reposo, la paz, el gozo, ya lo podemos tener ahora. Y en forma plena, cuando venga el Señor. Allí enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya todo lo malo, lo dañino, habrá pasado. Es indudable que la esperanza tiene una gran importancia en la vida de cada ser humano. Y sobre todo en la vida de los creyentes. Y ahí tenemos una esperanza viva, como dice el apóstol. Y aun cuando los nubarrones de las pruebas y el dolor cubran nuestro horizonte, la relación personal con el Señor, su palabra y la seguridad de su pronta venida llenarán nuestra vida de esperanza. Obviamente no es un tiempo fácil el que estamos viviendo, pero esto no nos debe angustiar ni desanimar. Al contrario, nosotros sí tenemos esperanza, nosotros sí tenemos seguridad, que podamos decir con el salmista: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Claro, nosotros sí tenemos esperanza. ¿Por qué? Maranata, Jesús viene. Amén.